Ahora bien, la idea que digo de cómo entras en los octavos de final de España, incluso de la Alemania, la pierdes y entras enfrascado en debates. Hoy estamos a jueves 27 de junio del año 2024. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid. Con perdón, que me ahogo. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1449 de la sección de fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido. Vaya usted a saber si no estamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer. Vamos a charlar de fútbol, vamos a hablar y del final de la primera fase de la Eurocopa. Final de la primera fase de la Eurocopa, que ayer tuvo un día bizarro, extraño. Si el día anterior había sido el de la miseria de Francia y de Inglaterra, el de ayer fue el de todo podía pasar, ningún equipo era realmente bueno, todas las sorpresas eran posibles y algunos equipos nos dejaron una noche gloriosa para su país, para ellos mismos, pero quién sabe si completamente irrelevante para el gran esquema del fútbol. Lo principal, por supuesto, la clasificación de Georgia, un equipo de los peores de la Eurocopa. Lo vimos en la fase de clasificación de acceso a la propia Eurocopa porque lo teníamos en el grupo de España y, hombre, era un equipo que tenía Kvaratskhelia, que tenía Mamardashvili, que, bueno, podía tener ciertas cosas pintonas, pero que lo veías jugar y dices, hostia, a esta gente le falta muchísimo. Y es que en la Eurocopa han demostrado eso, han demostrado que les faltaba un montón, les han tirado 1000 millones de veces a puerta, no han dominado ningún encuentro, han tenido efectividad en la punta de ataque, han tenido un buen partido de Kvaratskhelia, que fue el de ayer, y poco más. Y con eso se meten en octavos de final y son, yo creo, el equipo más endeble, pequeño, facilito de los octavos de final. Y mira tú, le ha tocado a España, así que por ese lado suerte cuando en el resto de cosas del cuadro ha habido muy mala suerte, con todos los buenos del mismo lado. Es más, ayer, si quedaba alguno por ir del lado de España, de Francia, de Portugal, de Alemania, si quedaba alguno, era Bélgica. ¿Es Bélgica un grande? Probablemente no, pero Bélgica lleva muchos años en la gran cima del fútbol europeo y además sigue teniendo jugadores que están en la élite. Kevin De Bruyne es uno de los mejores jugadores del mundo, de los 3-5 mejores jugadores del mundo. Siempre que alguien tenga un jugador de este calibre hay que respetarlo. Doku es casi titular en el Manchester City, no hace falta decir nada más, aunque a mí no sea un jugador que me guste mucho. Y en fin, es una selección a tener en cuenta y a tener cierto respeto. No tanto por lo que juega, por lo que gana o por lo que pierde, sino porque te pueden hacer un roto un día cualquiera. Así que si faltaba algo, también se meten por ese lado. También se meten por ese lado porque en ese grupo nadie ha sido capaz de imponer su capacidad y han acabado todos con 4 puntos. Ha acabado Rumanía de líder. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Precisamente por haber ganado con claridad a Ucrania en el primer día, y ese gol average es lo que le da esa primera posición de grupo a una selección, por otro lado, bien poco, no sé si respetable es la palabra, pero desde luego impone bastante poco miedo a cualquiera que la haya visto jugar, y deja última a Ucrania, con 4 puntos Ucrania, que era una de las selecciones, ojitos derecho, de todos aquellos que siguen con fruición el fútbol internacional y que tienen tanto derecho a equivocarte como tú, como yo y como cualquiera, porque esto es deporte, esto es fútbol y por supuestísimo pasan cosas que no podemos prever. No es tan mala selección Ucrania, ha tenido alguna que otra oportunidad para cambiar el significado, el sentido de su Eurocopa, pero es verdad que su máxima estrella, su goleador, su delantero, Dobbik, ha estado horrible. Horrible. Después de la temporada maravillosa que ha tenido en el Girona, esta Eurocopa es posible que le haga daño a su stock y a su precio de venta. Se supone que Girona o Citigroup está negociando con el Atlético de Madrid un transfer. Bueno, veremos si eso va o no al final, porque tan absurdo es sobrepagar por alguien que haga 3 buenos partidos en una Eurocopa como hundir o hacer de menos a alguien
que hace 3 muy malos partidos en la Eurocopa, pero la realidad es que los ha hecho. La realidad es que Ucrania ha hecho un muy mal campeonato y se va para casa cuando pintaba poder ser una de las revelaciones o una de las sorpresas de toda esta fase previa y de todo lo que vamos a tener a partir del fin de semana en las eliminatorias. Una de las cosas que quiero destacar de la jornada de ayer, de la última jornada de grupos, es la derrota de Portugal. No porque tengan ninguna influencia en la clasificación, ellos han pasado con 6 puntos y han pasado como cabezas de serie, han ganado su grupo, que es lo que tenían que hacer, y se vienen también para el lado infernal a enfrentarse probablemente a Francia en cuartos de final en caso de que todos vayan ganando sus partidos, que eso es mucho decir y está por ver. Digo que hay que fijarse en Portugal porque para mí es una selección tan aspirante como cualquiera y se presentaba junto a junto a Alemania y a España como las 3 selecciones que tras los 2 primeros partidos, bueno, podían mirar al torneo, al campeonato y decir aquí estamos nosotros y aquí venimos a ganarlo y somos suficientes para no pasar sustos, para no pasar agobios, para que no haya portadas espantosas en nuestros países, para que no se hable en exceso, como pasa con Inglaterra, con Francia, pero también con Países Bajos, con Bélgica, como pasa con todas las selecciones en todos sus países, que es madre mía qué desastre, madre mía qué mal lo estamos haciendo, madre mía cómo en este grupo podemos no haber ganado los 2 primeros partidos. Estos lo habían hecho. Alemania empata el tercer partido. Alemania empata contra una buena selección como es Suiza, sin muchos cambios y dejando alguna que otra duda en transición defensiva, en centro de la defensa, en si es mejor con Havertz o con Füllkrug, en si tienen que jugar más directos o tienen que dejar espacio a los mediapuntas. Bueno, ese empate con Suiza les hace dudar un poquito, les hace tener una mini crisis de identidad que probablemente resuelvan en cuanto lleguen los octavos de final, o no tengo ni idea de si lo van a conseguir, pero al menos sí sé que lo que ocurra en esos octavos de final va a tener una pizquita, va a tener un puntito de relación con lo ocurrido en ese último partido del grupo A y que les lleva a, bueno, a una situación de sobrepensar en sí mismos. Ok, vale, este tipo de cosas pasan en este torneo. España arrasa en el tercer partido con los suplentes. España saca pecho y España llega a los octavos de final diciendo aquí me las den todas. Eso tampoco te asegura nada, pero vienes con esa inercia, vienes con ese orgullo en ti mismo, esa autoconfianza y ese aquí estamos nosotros. Pues Portugal podía hacer lo mismo. Y dado que el resto de favoritas no lo han hecho, valga lo que valga, estamos ante una situación que tienes que aprovechar. Y hace lo mismo que España, al contrario que Alemania, que pone a los titulares. Portugal saca fondo de armario. Y aunque juega Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez, el entrenador, decide compaginar. Eso te puede salir bien, como a España, o te puede salir mal, como a Portugal ayer. Ayer demuestra Portugal que si tiene que tirar del bloque B en algún momento, bien poco puede confiar en ellos, sobre todo en los centrales. La diferencia entre Rubén Díaz y Pepe y los centrales que tiene por detrás es terrible, tremenda, suprema, como para que uno de esos defectos te pueda causar una eliminatoria en una Eurocopa. Pero luego además, Cristiano Ronaldo juega acojonantemente frustrado, enfadado por no haber metido un gol en todo el campeonato, protestando al árbitro todo el rato, con una dinámica que le hemos visto a lo largo de su carrera durante muchas ocasiones, pero que ya en el último gran campeonato le llevó a pelearse con Fernando Santos, a ser un grano en el culo en la convocatoria. No es fácil lidiar con ello. Y tampoco es fácil lidiar con el asunto Joao Félix, que todo el rato te piden que a ver si este jugador está para competir o no, está para aportar o no, sale, no aporta, no compite, vuelve a dar la razón a todos aquellos que no lo ponen, pero se convierte en centro de debate. Y no solo eso, sino que pierdes el partido. Es verdad que pierdes el partido contra Georgia, pudiendo haber ganado porque has generado un montón de ocasiones y porque tienes fallos calamitosos de cara a puerta, pero te da un poco igual porque tú ya estás clasificada como primera, tú ya tienes 6 puntos. Ahora bien, la idea que digo de cómo entras en los octavos de final de España, incluso de la Alemania, la pierdes. Y entras enfrascado en debates. Y entras enfrascado en caras largas, en la concentración y en situaciones que no son del todo agradables. Probablemente no signifique nada, probablemente no sea nada para determinar quién queda campeón o quién no. Pero has perdido una oportunidad de tener cierta ventaja competitiva que solo España, creo,
de los grandes candidatos al título puede presentar en esos octavos de final. Nadie más, ninguna de las otras. Y mira, eso que te llevas, eso que consigues. Para eso juegas estos 10, 15 primeros días, para conseguir al menos esa pequeña ventaja. Luego llegarán los octavos de final y la historia escribirá lo que tenga que escribir de cada una de las eliminaciones. Pero la realidad es esa, es que ya han ocurrido cosas, que ya han sucedido cosas, que si mojan a Inglaterra y a Francia, también mojan a Bélgica y a Portugal, de las clasificadas ayer, las que tienen más dudas sobre sí mismas y las que salen con un abollón y con algo rascado, algo que no debía estar rascado de cara a los octavos de final. Hablemos en el programa de hoy de todo lo ocurrido ayer y de cómo nos presentamos al cuadro de octavos de final, primera parte para Pablo Leiva, segunda parte del programa para Dani Souto. Vamos, hay que andar.